Les damos la bienvenida a Infidelidad Registrado. Si acabas de llegar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle un me gusta a este video. Tan solo te llevará un instante, pero nos impulsa a seguir creando nuevas narrativas. Por lo tanto, dale un me gusta y empecemos ahora con el relato. ¿Te has cuestionado alguna vez qué sucede cuando la larga soledad borra la frontera entre lo adecuado y lo inapropiado? Siempre creí ser una mujer con fortaleza, capaz de mantener mis principios sólidos. Rafael, embargo, un hueco en mi corazón, me impulsó a rebasar un límite que jamás pensé que cruzaría. Todo empezó con un simple anhelo: vivir una vida plena al lado del hombre que ocupaba su corazón. Rafael, embargo, en ocasiones, los detalles más insignificantes tienen el poder de sacudir por completo tu universo. Mi nombre es Elena. Tengo 29 años y resido en una pequeña localidad costera al sur de España. Allí, las olas acarician delicadamente la playa y el sol radiante ilumina desde el amanecer hasta el anochecer. Desde pequeño, imaginaba un futuro sereno en el que formaría un hogar modesto pero lleno de alegría junto a los míos. Rosa, mi esposo, y yo nos conocimos durante nuestros años universitarios en Sevilla. Él demostraba ser un joven muy afectuoso, tenía el don de sacarme sonrisas y en poco tiempo nos volvimos inseparables. Nos unimos en matrimonio poco después de finalizar nuestros estudios, en una época de juventud y optimismo, a pesar de carecer de recursos económicos. No precisábamos demasiado, bastaba con apoyarnos mutuamente, al menos eso era lo que pensaba yo. Tras contraer matrimonio, nos trasladamos a una modesta vivienda en arriendo en las afueras del pueblo, un sitio que carecía de singularidad, pero que poseía su atractivo particular. Ubicada en una calle apacible, la vivienda tenía muros blancos y un diminuto balcón que ofrecía una vista al mar. Disfrutaba de sentarme en ese lugar todas las mañanas, beber café y contemplar la salida del sol. Rosa y yo nos sentíamos muy ilusionados con esta nueva etapa en nuestras vidas, pero esa felicidad se desvaneció rápidamente. Rosa, en su labor como ingeniero de edificación, se veía en la necesidad de desplazarse de manera frecuente. Las ausencias se extendían durante semanas e incluso meses, dejándome sola en la humilde vivienda. Al principio traté de ocupar el espacio vacío ocupándome de las tareas del hogar, sembrando flores en la terraza y disfrutando de la lectura. Rafael, embargo, la sensación de estar solo empezó a invadir mi ser, de manera gradual, como el goteo constante del agua que se abre paso entre las grietas de una roca. El propietario de nuestra vivienda, el señor Francisco, contaba con unos 62 años de edad, era una persona alta y poseía una voz profunda y acogedora. Cuando nos mudamos, él vino por primera vez para inspeccionar el sistema de agua. Su rostro irradiaba simpatía, sus ojos destellaban y parecía tener una presencia madura, como si hubiera atravesado numerosas adversidades. Antiguamente, me relataba anécdotas de su vida en alta mar, cuando surcaba los océanos como navegante. Pensaba que era un caballero de edad avanzada y bondadoso que disfrutaba compartir sus vivencias. Con una voz llena de sinceridad, me dijo: «Si precisas ayuda, no dudes en contactarme, Elena». Asentí, expresé mi gratitud y no le di más relevancia. Rafael, embargo, todo empezó a transformarse con la creciente ausencia de Rosa. Las llamadas que recibía se hicieron más cortas, en ocasiones solo consistían en unas cuantas preglas rápidas antes de que terminara la conversación abruptamente. «Elena, tengo demasiadas cosas que hacer», siempre prometía. «Cuando regrese, te recompensaré». Rafael, embargo, las promesas no lograban aliviar la sensación de vacío que experimentaba. Empecé a percibirme como una figura sin presencia en mi propio hogar, aguardando en silencio la vuelta de un esposo cuyo regreso desconocía. Deseaba ser querida, experimentar protección. Sin embargo,
Rosa parecía no percatarse de ello. La intensa pasión que compartíamos en el pasado, radiante como el sol estival, hoy se percibía gélida como los vientos marinos invernales. Durante esos momentos de estar solo, el señor Francisco empezó a venir a verme con mayor regularidad. Al principio solía llegar bajo el pretexto de inspeccionar la vivienda, un conducto con fugas y una puerta que rechinaba, o para averiguar si requería alguna clase de arreglo. No le di demasiada relevancia, simplemente me sentí agradecida por el interés mostrado. Rafael, embargo, con el tiempo, sus encuentros ya no se limitaban únicamente a cuestiones laborales. Frecuentemente llegaba con una diminuta botella de vino, mencionando que era un obsequio de un conocido, y me proponía compartir una copa para descansar. Le expresaba su preocupación de que una persona joven como yo pasara tanto tiempo sin compañía, mientras me observaba con una mirada penetrante que me generaba cierto malestar. Mostraba una sonrisa por educación, aunque en su interior empezaba a experimentar cierta incomodidad al contemplar las flores en el balcón. Francisco hizo su presencia. Vestía una camisa de color blanco con las mangas dobladas y su sonrisa resplandecía a la luz del sol. Con una voz llena de admiración, expresó: «Elena, has embellecido este jardín de una manera maravillosa». Le di las gracias, aunque no pude evitar darme cuenta de que su mirada se posaba en mí por un periodo más prolongado de lo habitual. Charlamos un poco acerca del clima y las olas en el mar. Después me cuestionó: «Elena, ¿te sientes contenta?». Me quedé sorprendida por esa pregunta. Lo observé, sin tener idea de qué contestar. Rosa era el amor de mi vida. Sin embargo, su falta y su indiferencia me dejaban un profundo vacío en el corazón. Contesté con inseguridad: «Me encuentro en buen estado». Francisco mostró una sonrisa, aunque su mirada parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. «En ocasiones, requerimos la compañía de alguien para experimentar una sensación de protección», expresó con un tono profundo y acogedor. Las palabras que pronunció me hirieron profundamente, ya que era justo lo que había estado deseando con todo mi ser. Las apariciones de don Francisco se hicieron más habituales, y empecé a percibir una transformación en su manera de comportarse conmigo. Recibía halagos constantes sobre mi belleza y mi dedicación al hogar, mientras su mirada permanecía fija en mí con una intensidad imposible de pasar por alto. A pesar de ser consciente de que no era lo correcto, la sensación de estar solo había minado mi fuerza. Deseaba ser querida, experimentar el deseo, y el señor Francisco parecía percatarse de ello. En una ocasión nocturna, durante la ausencia de Rosa por motivos laborales, se escuchó el timbre de la puerta. Al no tener visitas previstas, vacilé al momento de decidir si abrir la puerta o no. El señor Francisco se encontraba con su característica sonrisa. Mostró la botella y comentó que había traído un poco de vino. «¿Te apetecería acompañarme a tomar algo?». La noche luce realmente hermosa. A pesar de ser consciente de que debía rechazar la propuesta, la sensación de soledad que habitaba en mi interior fue más fuerte. Contesté con un tono suave: «Está correcto». Tomamos asiento en el balcón, iluminados por la suave luz lunar y el distante murmullo del mar. Francisco se encargó de verter el vino y así dimos inicio a nuestra conversación. Me relató acerca de sus travesías marítimas, de sus años mozos, mientras yo escuchaba percibiendo una conexión inusual. El vino me reconfortó y empecé a experimentar una sensación de mayor bienestar. Francisco me observó con sus ojos resplandeciendo en la penumbra. Con una voz profunda expresó: «Elena, eres una mujer única. Tu marido es afortunado por tenerte a su lado». Las palabras que pronunció aceleraron los latidos de mi corazón. Consciente de la necesidad de poner fin a la situación, la soledad y el anhelo de amor me impidieron oponer resistencia. Francisco abandonó su copa de vino y, sin tiempo para reaccionar, agarró mi mano. «Elena merece amor», expresó con emoción en su voz. Intenté alejar mi mano y mencionar que estaba comprometida, pero no fui capaz. El calor que emanaba de su mano y la tensión que tanto había ansiado me llevaron a cuestionarme.
Me aproximé a él y percibí su respiración junto a mi rostro. Le dijo que no se asustara en voz baja antes de que sus labios se encontraran con los míos. Permanecí estático, sin embargo, no lo alejé. A pesar de su inapropiedad, aquel beso despertó en mí una emoción que tenía olvidada, la de sentirme anhelada, la de sentirme querida. Fue todo muy veloz, como un remolino que me llevó consigo. Francisco agarró mi mano y me condujo hacia el interior de la vivienda, donde nos dejamos caer en el sofá de la sala. Experimenté el calor de su cuerpo y cómo sus manos se movían con delicadeza sobre mi hombro y después sobre mi cintura, como si estuviera descubriendo cada parte de mi ser. A pesar de que mi mente me advertía que debía detenerme, que estaba siendo desleal con Rosa, no pude contenerme. La soledad y el anhelo de recibir amor me llevaron a perder mi identidad. Francisco se inclinó ligeramente y susurró al lado de mi oreja. «Elena, qué belleza la tuya. No temas, seré amable». La voz profunda y acogedora resonaba con tal intensidad que mi corazón latía con vigor. Experimenté un temblor en mi cuerpo, no causado por la emoción, sino por el miedo. Francisco me atrajo hacia él, rodeándome con un abrazo firme, y percibí la fuerza en cada gesto suyo. Sus manos se aferraron a mi cintura con una combinación de delicadeza y determinación, como si me impidiera retroceder. Traté de alejarlo con un tono de voz inseguro. «Lo siento, pero no es posible. Ya tengo compromiso matrimonial». «Rafael Embargo», continuó su marcha. Su mirada se clavó en mis ojos, reflejando un anhelo desconocido hasta entonces. Le comunicó a Elena que requería ese objeto. Emitía un tono suave pero firme a la vez. «Requieres sentir amor y yo te brindaré ese sentimiento». Antes de poder responder, me volteó con delicadeza, colocándome frente al sofá, con mi espalda apoyada en su pecho. Experimenté una creciente tensión en mi interior, una combinación de temor y fascinación. Me susurró al oído. «Permíteme enseñarte algo distinto, una emoción que jamás has sentido». Moví la cabeza con un susurro apagado. «Prefiero no hacerlo, no me siento preparada». «Rafael Embargo», continuó su marcha. Las manos recorrieron mis caderas con delicadeza y firmeza, acariciándome con intensidad y ejerciendo presión hasta que mi cuerpo reaccionó. El calor de su respiración en mi cuello me estremeció y la fuerza de sus acciones despertaba en mí un temor inesperado, mezclado con una atracción desconocida hasta entonces, una conexión inesperada desde la retaguardia, en un sitio que nunca imaginé que alguien pudiera acceder. Al inicio experimenté una intensa sensación de malestar, como si mi organismo rechazara esa invasión. Al morder mi labio para sofocar un quejido, las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Murmuré un «detente, por favor», aunque mis palabras se desvanecieron entre el estremecimiento. En un instante, el señor Francisco hizo una pausa. Sus manos rozaron delicadamente mi espalda, como si intentaran tranquilizarme. Preguntó si lograrías adaptarte. Emitía un tono reconfortante y, a la vez, imponía respeto. «Tranquilízate, no te causaré ningún daño». A pesar de que mi mente insistía en detenerse, mi cuerpo empezó a responder de forma inesperada. La sensación nueva reemplazó al dolor que había sentido al principio. Era un tipo de estimulación completamente ajena para mí. El individuo Francisco siguió adelante. Con una combinación de delicadeza y energía, cada movimiento suyo provocaba que mi cuerpo se tensara, no a causa del dolor, sino por un goce inefable. Experimenté la liberación de todos los anhelos que había contenido por mucho tiempo. Un torrente de sentimientos me invadía, tan poderoso que resultaba imposible dominarlo. Dejé que ese instante me dominara, apartando a Rosa de mi mente, así como mi compromiso matrimonial y todas las restricciones que solía tener. La valentía de Francisco despertó en mí una alegría innegable, una emoción completamente nueva que me cautivó al instante. Rafael Embargo, al concluir todo, la verdad me impactó de repente como una ola helada. Permanecí en ese lugar, al lado de don Francisco, cuando una enorme sensación de culpa se apoderó de mí. ¿Cuál era su acción? Rosa, a quien solía querer por encima de todo, fue víctima de mi traición. Francisco me dirigió una mirada amistosa y una sonrisa, pero no pude corresponder con una sonrisa.
con una voz dulce, preguntó si todo estaba bien. Aunque di mi conformidad, en mi interior se desataba un vendaval. Al despertar arreglé mi vestimenta y expresé: «Requiero estar en soledad». Francisco asintió en silencio antes de retirarse. Durante los días que siguieron, mi existencia estuvo plagada de angustia. Sin embargo, la seducción superó mi juicio. La impresión que me dejó el señor Francisco era inolvidable. Aquella conexión que sentí con él me atrapó de una manera inesperada, convirtiéndose en una experiencia de la que no podía prescindir. Se asemejaba a un encantamiento, algo tan equivocado como emocionante, que me impedía oponer resistencia. A pesar de ser consciente de que traicionaba a Rosa, no podía resistirme a los encantos del señor Francisco cada vez que se acercaba a mí. Seguimos con nuestra tarea, no solo en una ocasión, sino en repetidas ocasiones más tarde. Al principio me repetía que sería la última vez y después lo dejaría. Cada vez que el señor Francisco aparecía con su sonrisa llena de propósitos y su mirada apasionada, no podía resistirme. En instantes secretos nos reuníamos, aprovechando las ausencias de Rosa durante sus viajes, al llegar la noche, e incluso en apacibles atardeceres donde teníamos la certeza de que nadie nos observaría. En todo momento era consciente de lo equivocado de mis acciones. El remordimiento me hería el corazón como una hoja afilada. Me cuestionaba sobre el rumbo de mi matrimonio y los sentimientos que en algún momento aprecié profundamente. Rafael, embargo, la agradable sensación, la satisfacción que experimentaba en esos instantes, me impedía detenerme. Quedé envuelta en un remolino de pasión del que no podía escapar. Cada vez que el señor Francisco partía, me quedaba sola, contemplando el espacio vacío, con lágrimas deslizándose por mis mejillas. Elena percibía que ya no era la misma persona que Rosa había conocido. Había experimentado una transformación, convirtiéndome en una mujer decidida a poner en juego todo con tal de cumplir sus anhelos. Trataba de disimular mis sentimientos cada vez que Rosa volvía. Sin embargo, la falta de autenticidad en mi sonrisa era cada vez más notoria. Evitaba cruzar su mirada por miedo a que descubriera la falsedad en mi interior. A pesar de prometerme que detendría todo y buscaría una forma de arreglar las cosas con Rosa, cada vez que el señor Francisco llamaba a la puerta, terminaba regresando a sus brazos. Un día, todo se vino abajo de repente. Rosa volvió más temprano de lo previsto, y yo no tenía ni la menor sospecha. Francisco y yo nos encontrábamos en la sala, en un instante secreto que creíamos que nadie notaría. Se oyó el portazo de la puerta y percibí las palabras de Rosa, cargadas de sufrimiento y rabia. «¿Qué haces, Elena?» Al darme la vuelta, mi corazón dio un vuelco. Rosa se encontraba en ese lugar, con la mirada llena de sufrimiento y asombro. Francisco se puso de pie velozmente, murmurando algunas palabras de arrepentimiento, mientras Rosa ignoraba su presencia y dirigía su mirada hacia mí. La forma en que me miraba era como un filo penetrando en mi pecho. Inquirió con voz temblorosa cómo había sido capaz de causarle tal daño. De rodillas, con lágrimas resbalando por mis mejillas, traté de dar una explicación. «Rosa, lamento mucho lo sucedido. Me encontraba en una situación de soledad y cometí un error sin saber realmente lo que estaba haciendo». Rafael, embargo, mis disculpas no lograron mitigar la tristeza reflejada en su mirada. Se marchó dando la espalda y en ese instante supe que lo había perdido definitivamente. Al día siguiente, empacó sus pertenencias y se trasladó de residencia, culminando así nuestro proceso de divorcio. Al cambiar de residencia, llevé conmigo un pesar y un remordimiento que permanecerán eternamente. He dejado ir al hombre que en el pasado fue mi amor, debido a mi incapacidad de dominar mis impulsos. Descubrí que estar solo no justifica la deslealtad y que los instantes de felicidad pasajera nunca se comparan con la solidez de un matrimonio basado en el amor y la confianza. La equivocación que cometí dejó una marca indeleble en mi existencia. Anhelo que mi experiencia sirva como una señal de alerta para quienes se encuentran ante la seducción del error. Evita que tus impulsos te conduzcan más allá de lo prudente, ya que podrías terminar perdiendo todo aquello que aprecias. ¿Qué hay de ti?
¿Has experimentado alguna vez la tentación estando casado? ¿A? ¿De qué manera lograste superarlo? Anima a compartir tu relato en la sección de comentarios, ya que tus vivencias pueden ser de gran utilidad para nuestro desarrollo y aprendizaje. Recuerda darle un me gusta al video, suscribirte al canal Registro de Infidelidades y activar las notificaciones para no perderte nuevas historias emocionantes. Hasta la próxima grabación, nos encontramos.